Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Aquí con pastillas en la madrugada. Hoy, Guillermo Asensio, Regisser. No lo voy a presentar más que eso. Y le quiero preguntar a él. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por llamarme. Sabés que soy de acostarme muy temprano y me agarrás un lunes a la madrugada armando la agenda de la escuela para la semana que viene. Así que primero dije, ¿desisto de esto o lo acepto? Y prefiero aceptarlo porque está muy bien que me lo hayas agarrado en este momento preciso. Gracias. Qué bueno. Lo primero que te quiero preguntar, porque yo estoy curiosísima por todo lo que vos haces, es ¿qué es un Regisser recibido en el Teatro Colón? ¿Qué hace un Regisser? Em, Casi te diría que el regisseur es la función del hombre invisible, que es lo que decía Herbert Graf. Eh, Herbert Graf fue el caso Juanito de Freud, con lo cual luego cuando fue grande se transformó en regisseur. Y él dio una serie de entrevistas a ese libro o a esa publicación de la serie de entrevistas El hombre invisible. El regisseur es aquel que intenta poner visualmente una ópera en función de lo que el compositor quiso escribir. Por supuesto que esto no implica que sea exactamente la palabra del compositor, es la palabra del compositor interpretada por el regisseur. Ah, y si al Regisser se le ocurren otras cosas, ¿puede hacerlo o no? El regisseur tiene muchas facultades, claro, en una producción. El problema es cuando los regisseurs intentan meter su propia idea de lo que quieren transmitir en la ópera que van a, eh, a dirigir. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene en la cabeza cómo le gustaría que determinada cosa sucediera en la guerra del Golfo, que sucediera en la Luna, que sucediera en otro planeta, y poner una puesta en escena así muy gloriosa en donde uno lucirse. Ahora, el problema es si uno eso lo puede sacar de la partitura y las didascalias del compositor o no, porque ahí es donde se arma el lío. Hace muchos años, y diría yo desde el siglo XXI, en donde empieza a aparecer como una especie de dictadura del regisseur, en donde, qué sé yo, se puede poner una bohème en la luna, cosa que yo no entiendo cómo ni de qué manera, y la vi la puesta, y me parece una ridiculez, o Parsifal, que es una obra cristiana en el medio de la guerra del Golfo. No, el regisseur debe atenerse fundamentalmente a la partitura, a las didascalias que el compositor está expresando. Y las puede expresar de una manera moderna, no tiene por qué ser una reproducción arqueológica del momento en que el escritor la escribió. Además, hay en la ópera siempre varias etapas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Tosca, ¿no? Eh, Puccini la escribe en el año 1900 y se refiere fundamentalmente al año 1800, que son las invasiones napoleónicas en el norte de Italia,
en donde venía supuestamente a reivindicar la República, mucho antes de que Napoleón se transformara en el emperador, sino que venía contra las monarquías. Y esa historia tan interesante la rescata en el principio del siglo XX Puccini respecto del comienzo exacto del siglo XIX. Entonces ya hay dos etapas, ¿no? Siglo XX, siglo XX. Estoy escuchando martillazos y me mata. Siglo XX, Puccini. Siglo XIX, el momento en el que él pone la obra. Y por otro lado, si yo hiciera una puesta en escena de Tosca, sería en pleno siglo XXI. O sea, el trasvasamiento generacional existe naturalmente. No hay por qué dedicarse a ser modernista. Comprendido. Ahora quiero hacer una pregunta que para mí es fundamental en estas pastillas en la madrugada y que creo que tiene que ver con mi interés personal por la ciencia y el arte. Vos, que sos ex psicoanalista según te definís, la pregunta es esta: ¿cómo, por dónde pensás que los seres humanos eh, llegamos al arte? ¿A través de qué surcos, de qué momentos, de qué intenciones, de qué? El arte preexiste al ser humano, absolutamente. Es parte del malestar en la cultura. Es parte de esa cuestión con la que nacemos y con la que nos incluimos en una determinada cultura y nuestro ser se compromete. No hay surcos humanos. El humano nace para ser parte del arte, porque el arte preexiste al humano. Interesante. Y si tuvieras que decirme 3 óperas que son imperdibles para escuchar, para conocer, para disfrutar. Yo te diría lo siguiente. En principio, hoy en día ya no se puede escuchar la ópera en disco. La ópera hoy en día, y gracias al subtitulado y gracias a las grabaciones en video, es muy importante verlas porque el arte total está en la visualización. O sea, cuando hay muchos melómanos abonados del Teatro Colón que dicen: yo escuché Tosca por Caruso, no sé, o cualquier otra ópera, en realidad no saben de qué se trata la ópera. La ópera es todo el conjunto, desde la visualización, el texto, la música. Bueno, pero me aparté de tu pregunta y voy a tratar de responderla con la mayor responsabilidad posible. Una obra que es absolutamente imperdible es Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Hay un antes y un después de él. Y voy a nombrar a Otelo de Giuseppe Verdi, en el momento en que él se libera, porque había muerto ya Wagner, de no querer ser un wagneriano,
y hace una ópera maravillosa con Arrigo Boito, que es Otelo, sobre un texto de Shakespeare y por el cual por fin puede llegar a Shakespeare, a pesar de que haya llegado antes con Macbeth, pero él la llamaba Su pecado de juventud. La otra ópera es Tristán y Isolda. Tristán y Isolda de Richard Wagner. Me parece que hacen un antes y un después de la ópera. ¿Me permitís agregar una cuarta? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. No, la cuarta ópera sería Moisés y Aarón de Arnold Schoenberg. Muy siglo XX, dodecafonía y atonalidad. Qué interesante. Hay un abanico que se me abre de la ópera que nunca había imaginado. Ahora quiero hacer un juego con vos para terminar, porque esas son pastillas que duran poco tiempo. Así que, Perdón, pero ¿por qué nunca habías imaginado? porque nunca se me hubiera imaginado Schoenberg Ah, para mira. una ópera. ¿Viste? Ese es un problema de resistencia que hay respecto de la ópera tonal a la ópera atonal. Y en general, uno cree que para ver a Schoenberg o para entender una obra de Schoenberg, tiene que entender de música. Y es todo lo contrario, al contrario, la música de Schoenberg está totalmente a favor de la poesía del texto. Te prometo escucharla pronto, o Es, verla, o te, verla. pido que, te pido que levantes ese prejuicio, sí. Ándale. Mm, Ahora quiero terminar con un juego. Yo voy a sí, nombrarte algunos personajes de la vida sí, cultural, política, histórica, etcétera, y vos sí, inmediatamente me vas a responder con una palabra. Nada más. Es un ping-pong. ¿Te va? sí, claro. Jugamos. Me encanta el juego a esta hora de la madrugada, me encanta. Einstein, Bomba atómica. Freud, Revolución del pensamiento. Perón, Traidor. Schopenhauer, Miserable. Wagner, Un grande. El mejor. Brecht, A ver. Bertolt Brecht, si no me extiendo sobre la ideología de Bertolt Brecht, perdón, pero no podré sancionarlo ni decir, vos querés que yo diga una palabra. Y Bertolt Brecht es el gran comunista. Evita. Oh, la gran comunista. Gracias, Guillermo Asensio. Fue un placerazo. Una pastilla en la madrugada. Muchas gracias. Sacaste lo peor de mí. Gracias.